Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio de construcción y divulgación del psicoanálisis que he titulado El ombligo del sueño. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes, les estoy hablando desde la Ciudad de México, hoy que es 12 de octubre del año 2020. Continuemos entonces con la exposición y por supuesto espero yo que una deconstrucción de lo que el psicoanálisis ha planteado como la sexualidad humana. Espero yo que a lo largo de estos espacios, que estos programas les haya ayudado a tener una perspectiva mucho más amplia de la sexualidad humana, más allá del mero acto sexual o del coito. ¿Ah? En los capítulos pasados, en los programas pasados, he ido abordando y justamente, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la relación de la palabra o el lenguaje con el sexo, la relación del tiempo también y de lo momentáneo con el sexo. Aquí, digamos, es algo que he tratado de hacer desde el principio de este espacio, distinguir el psicoanálisis de la psicología. Para la psicología, las posibles intervenciones vienen ya predichas con anterioridad, vienen ya establecidas, los problemas están definidos con anterioridad, aún antes de que el paciente pise el consultorio, ya que el paciente pisa y empieza a hablar con un psicólogo, el psicólogo va definiendo y va ubicando lo que el paciente le dice en un conjunto, digámoslo así, como de eh, formas que tiene ya de antemano definidas por los teóricos, por las organizaciones de psicólogos o psiquiatras. El psicoanálisis es radicalmente distinto a esta práctica porque se ocupa de lo que ocurre ahí y solo ahí, en ese preciso momento. No habrá entonces como tal ¿cómo decirlo? Una práctica psicoanalítica que uno tenga que seguir como receta, como esto va a ocurrir en la segunda sesión y tendrás que hacer y decir esto. No, no es algo así. Cada sesión de psicoanálisis es distinta, aun cuando sea el mismo paciente. Justamente los tiempos es algo entonces que distingue mucho la psicología del psicoanálisis y por supuesto que puede distinguir nuestra propia vida sexual. Por un lado, quisiera yo distinguir que como he venido diciendo, la vida sexual no puede distinguirse de nuestra propia vida afectiva, que nuestros sentimientos, nuestras emociones van justamente a reflejar y a afectar positiva y negativamente lo que nosotros comprendemos culturalmente como vida sexual, es decir, como la práctica propiamente del acto sexual. Eh, y al, el día de hoy he querido, por ejemplo, abordar un asunto que tiene mucho que ver con esta concepción, digámoslo, del acto sexual, ¿no? Y es en cuestión anatómica, en cuestión también psíquica, o es decir, anímica, afectiva. Y quiero hacer ¿cómo decir? Un recorrido el día de hoy al respecto de la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Es aquí donde podemos ir distinguiendo más allá de los estudios psicológicos, neurológicos, psiquiátricos o incluso, ¿cómo decirlo? De la sexología, por decirlo de una manera. Ajá. Y el psicoanálisis mismo. En todas estas disciplinas nombradas se ocupan cada una de su objeto de estudio. Y debo distinguir que el psicoanálisis se caracteriza por tener el objeto de estudio como lo anímico o lo anímico inconsciente o lo inconsciente anímico, aquellos conjuntos de representaciones que pasan desapercibidos para la gran mayoría de las personas, pero que determinan de modo contundente su andar o sus hechos cotidianos. Tal vez en este momento no me he hecho entender, no he sido lo suficientemente claro en mi exposición, tal vez he elevado mucho el nivel para recurrir a una serie de tecnicismos, pero como acostumbro,
prometo ser cada vez más claro, cada vez más directo. Pero justamente al final espero hacer que esta frase de lo inconsciente quede un poco más, bueno, clara. Si es posible, mucho más clara, pues mejor. Entonces, partimos de una observación muy sencilla. En este mundo hay hombres y hay mujeres. Y esto lo determina la biología. Ajá. No estamos hablando en este caso de un género, sino de cuerpos. Ujú. Pero es justamente aquí donde empezamos, digamos, a distinguirnos como disciplina analítica, como el psicoanálisis. Desde los primeros textos se nos advierte que no es tan sencillo o podría no ser tan sencillo en realidad definir un cuerpo masculino de un cuerpo femenino. Si bien es cierto que la gran mayoría de la población tiene los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, bien definidos, esto no aplica de modo general a todo el mundo. Casos, ejemplos, podría ponerles muchísimos. Dentro de la humanidad, no solo hay casos de hermafroditismo, que esto quiere decir cuerpos con los, digamos, dos genitales, dos sistemas reproductorios en el mismo cuerpo y totalmente desarrollados. También hay, por supuesto, casos de eh, hermafroditismo, pero que los órganos genitales no llegan a desarrollarse, que se le conoce como atrofia. Y por supuesto que hay casos, por ejemplo, en los cuales los niveles hormonales presentes en un cuerpo femenino puede incluso devenir en el desarrollo de caracteres sexuales más comunes en el género contrario. No sé si me explico. Como si estas categorías que hemos definido de antemano a partir de la biología como hombres y mujeres no sean tan claramente distinguibles ya, digamos, en una perspectiva más amplia que la académica o que incluso la personal. Ya en el momento de establecer contacto con cada vez más casos, se vuelve, por supuesto, cada vez más difícil poder definir esto es un hombre y esto es una mujer, aún desde el punto de vista biológico. Les podría comentar, por ejemplo, el caso de una paciente que recibió una maestra mía. La paciente, por supuesto, llegó a consulta con mi maestra eh, porque tenía ella dolor al tener relaciones sexuales. Y entonces les estoy hablando de digámoslo así, una mujer ya madura, ya que de hecho se había casado, ya era mayor de edad, había, digamos, tenido relaciones con su pareja, con un hombre, pero tenía dolor. Entonces, pues mi maestra la manda a esta mujer con el doctor para saber por qué es que tenía dolor. Y resulta que el doctor descubre que esta mujer con senos, con cadera, con todos los caracteres sexuales femeninos, secundarios femeninos, era en realidad un hombre al cual nunca le habían bajado los testículos. Eso que, digamos, toda su vida lo había ella vivido como un clítoris, era en realidad un pene minúsculo. Y por supuesto, eh, lo que ella percibía como su vagina,
en que por supuesto ninguna de su familia, ningún médico previo a esta examinación eh, lo pudo notar, era en realidad la cavidad pélvica y donde ella pues creía estaba su matriz, estaban en realidad sus testículos. No recuerdo exactamente la culminación de este caso. Ya tiene algo de tiempo que me lo contó mi profesora, pero sí recuerdo eso que me marcó profundamente. Digo, eh, no solo estamos hablando de que los papeles que podríamos adoptar socialmente e incluso también con nuestras propias parejas podrían variar de forma infinita. También incluso la anatomía es un problema, digamos, bastante serio en cuanto ya empezamos a convivir con personas más allá de nuestro núcleo familiar, más allá de lo que nosotros estamos, digamos, acostumbrados a convivir. Y es aquí donde justamente podemos empezar a considerar mucho más variable lo que lo que podríamos encontrar, no solo en cuestiones anatómicas, sino también en cuestiones, digamos, emocionales, de necesidades particulares que tienen ciertas personas, ya sea en su vida cotidiana o ya sea también en su práctica sexual. Hombres pasivos, por ejemplo, mujeres activas, que por supuesto estamos hablando de una inversión, digamos, de los valores en los cuales se espera que adopten tanto hombres como mujeres. Hablando de hombres pasivos, no me refiero a homosexuales necesariamente. Naturalmente, ya en la comunidad homosexual o ya en la práctica de un acto sexual homosexual entre personas del mismo sexo, hombres, uno tiende a adoptar el papel pasivo y el otro el papel activo. Eso es comprensible. Pero supongamos en este caso un hombre y una mujer, pero que en este caso el hombre sea pasivo. Y con pasivo no quiero decir que la mujer lo penetre, o tal vez sí. Hay muchísimas, pero muchísimas manifestaciones de la pasividad, del mismo modo que hay muchísimas manifestaciones de la actividad. Ajá. No podemos bajo ningún término sustituir aquí, por ejemplo, la palabra pasividad por la palabra masoquismo o la palabra actividad por la palabra sadismo. Si bien estas dos, estos dos conjuntos de palabras podrían como ayudarnos a entender, digamos, entre la pasividad y la actividad, es decir, yo hago o me hacen, y justo la infinita variedad en la construcción de todos los individuos humanos al respecto de las experiencias que los podrían afectar es lo que constituye, digamos, la riqueza enorme, casi infinita, diría yo, en lo que los seres humanos podrían encontrar como placentero o displacentero y por supuesto la relación que podrían establecer entre estas experiencias placenteras y displacenteras con su propia satisfacción sexual, por supuesto. Tal vez estoy siendo como muy contundente, como muy diciendo las cosas muy fáciles, como muy rápido, así que vámonos un poquito más lento. Ajá. Vayamos entonces, en primer término, a la experiencia infantil, que es parte también de lo que yo menciono en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado número 1. En mi libro yo parto justamente de la naturaleza infantil para explicar las formaciones sociales, pero en este caso vamos a limitarnos únicamente a la experiencia infantil y esto bien podríamos generalizarlo básicamente a toda cultura, a toda sociedad humana, a toda experiencia humana. ¿Y en qué específicamente? En la situación de la indefensión. ¿A qué me refiero con esto? Que los niños no pueden hacerse cargo de ellos mismos. Y ahí sí podemos generalizar, digamos. Ningún niño recién nacido podrá sobrevivir sin los cuidados pertinentes, si ya sea los padres, abuelos, hermanos o incluso también instituciones estatales se hacen cargo de ese niño o de esa niña,
Los niños recién nacidos no podrán sobrevivir. Es parte de nuestra biología. Es parte también de nuestras adaptaciones culturales. Poco a poco nos hemos hecho cargo de esa indefensión para hacer otra cosa con ella. Y para también permitir que cada vez más, un número mayor de seres humanos sobreviva a esa situación que nuestro propio cuerpo nos somete, a la indefensión, a la incapacidad, digámoslo así. Y es una incapacidad, por supuesto, total. El niño recién nacido no se va a poder parar para buscar comida. No va a poder, digamos, decirle a su madre, a su padre, a sus cuidadores, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. No puede simplemente, solo va a poder hacer una cosa, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Es aquí donde podemos ubicar, digamos, la universal experiencia humana de la pasividad. Ajá. Es decir, no podemos. Ajá. Y por lo tanto, te necesito. Y por lo tanto, los demás cumplen una función para nuestra supervivencia. Y por supuesto, esta experiencia de total vulnerabilidad, de total entrega al otro, puede ser también fuente de enormes placeres, de enormes satisfacciones. Aquí yo, por ejemplo, podría compararlo con el enamoramiento. Durante el enamoramiento, por supuesto, y esto es también casi universal, quien está enamorado le entrega todo a su enamorado, a su enamorada. No hay, digamos, un cuestionamiento de la naturaleza de la otra persona. No estás enamorado, simplemente te das. Y lo que la otra persona haga, pues es indistinto realmente. Esto, por supuesto, es muy diferente a la experiencia del amor, que en el amor hay voluntad, en el enamoramiento hay más bien una enajenación, un extrañamiento del individuo mismo hacia la vida a favor de su objeto, a favor de su enamorado, a favor de su enamorada. No me importa, por ejemplo, no me importaría si yo estuviera enamorado que mi pareja me engañara, por ejemplo. No me importaría que mi pareja me pegara. No me importaría que mi pareja me robara. Cosas que suelen ocurrir muchas veces. Y es aquí donde también espero que les pueda servir para una mayor, digamos, comprensión de los fenómenos que ustedes pudieran estar observando a su alrededor. Y aquí quiero ser muy enfático. Comprensión no quiere decir pasividad. Ajá. El hecho de que ustedes comprendan que una persona cercana a ustedes está enamorada y que por ello está ciega o ciego a las situaciones que le afectan y que los afectan a ustedes también posiblemente, no quiere decir que ustedes los dejen ser. Quiere decir que ustedes pueden tomar otra postura al respecto de ese enamoramiento, de esa ceguera, ajá, de esa irreflexión, de esa tontería, que desde un punto de vista, digamos, ajeno a la relación del enamorado. Y es aquí donde también quisiera yo introducir, digamos, el carácter caótico del amor. Es cierto que, como les había mencionado, no podemos equiparar, no podemos decir es lo mismo estar enamorado que amar. Aún el amor, digamos, como un acto voluntario, aún el amor como un acto donde escogemos, digamos, no estar ciegos, sino valorizar la vida, la experiencia, los intereses de otra persona sobre los nuestros o sobre los de terceras personas, quiere decir que justamente a partir de lo que nosotros podemos comprender como amor, se van a cometer miles de injusticias, atropellos. Ajá. Y es por eso que les digo, ya sea que ustedes vean una persona totalmente enamorada, totalmente enajenada del mundo a favor de otra persona, o que esta persona que ustedes ven y que ya no está enamorada, que ya es capaz de señalar los defectos de la otra persona, pero que aún así sigue favoreciéndola por encima de sus propios intereses y por encima incluso de la vida de ustedes, hagan algo,
no se queden ahí. Busquen. Es una experiencia para aquellos que hemos estado enamorados, es una experiencia fabulosa. Es una experiencia, eh, el sol brilla más, la música la disfrutas más, la comida te sabe más. Es una experiencia que te llena de vida. Pero por supuesto es una experiencia personal, subjetiva. ¿M? Y estoy hablando de simplemente estar enamorado. Ya amar puede ser a veces una experiencia muy amarga. A veces amar puede ser una experiencia de muerte propia. Pero eh, aún así, hay veces que como individuos decidimos amar y, digámoslo así, esa muerte por la cual nosotros pasamos cuando amamos nos puede llenar de vida, nos puede llenar de esperanza, nos puede llenar de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque estás viendo a la otra persona feliz. ¿Por qué? Porque la otra persona también sabe lo que estás haciendo por ella o por él. Sabe que no es simplemente un asunto de, ¿cómo decirlo? Simpatía, un asunto temporal. No, no, no. Cuando una persona se sabe amada, también se llena de vida. Y esto, por supuesto, tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Anatomía, cuerpo, sentimiento, sexualidad. No podemos separarlo lo uno de lo otro. He querido, por ejemplo, nombrar con ustedes las experiencias amorosas, según el hombre, según la mujer. Para los hombres, la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría, lo importante es amar antes que ser amado. Ahí se juega mucho de la sexualidad masculina, dar, aunque uno se quede sin nada. Y por el otro lado, en la sexualidad femenina, que tampoco podemos generalizar, como hemos venido diciendo, todo cuerpo femenino es una mujer, no, no podemos decirlo. Ajá. Tampoco podemos decir que en todos los cuerpos masculinos haya un hombre, digámoslo así. No, no podemos decirlo, no podemos afirmarlo. Cada cuerpo y cada mente se constituye de maneras distintas las unas de las otras, aun cuando hayan venido de la misma familia, aun cuando tengan los mismos padres y pudiéramos decir casi las mismas experiencias. Cada uno de nosotros va conformándose, va creándose conforme avanzan sus días, conforme va escogiendo los elementos que les resulten favorables, conforme ellos mismos, conforme todos y cada uno de nosotros vayamos, digamos, haciendo de nuestra vida lo que podamos, lo que queramos también. Tenemos entonces que, para aquellos que estén, digamos, constituidos como mujeres en lo psíquico, lo importante será ser amados, no amar. Para ellos pueden no amar. Y esto es algo muy común en las histéricas, en los histéricos, por supuesto. Cuando les digo esto de que no es tan sencillo distinguir de hombres y mujeres, porque la anatomía no determina lo mental, no lo determina, es justamente un tema de mucho tiempo atrás, aún desde antes del psicoanálisis. Cuando Sigmund Freud era un neurólogo, se va a estudiar a París con su maestro Charcot y su maestro le enseña casos de histéricos, hombres histéricos. Y cuando Freud llega con este conocimiento a Viena, donde él vivía, sus maestros le dicen, tú estás loco, eso no puede ser, porque la histeria es femenina. Y Freud dice, no, no es cierto. Hay hombres histéricos. Y es más, se los voy a mostrar. Y pum, que les lleva un caso, ¿no? De un histérico ahí en Viena.
Y, y es por eso que les digo, estos histéricos, estos hombres histéricos, pueden ser hombres heterosexuales, pero con rasgos, con características sociales, ¿cómo decirlo? Comportamientos, actitudes que más bien en la cultura de bien, en la cultura alemana, en la cultura incluso mexicana, podríamos decir, esos son rasgos femeninos. Por ejemplo, y algo que se da mucho en México, los hombres no lloran. Hay hombres que pueden llorar. Hay hombres que pueden llorar y pueden sentirse muy cómodos llorando. Y hay mujeres también que no lloran. Hay mujeres que dicen, yo soy macho y como macho no lloro. Pueden decirlo y pueden esforzarse tremendamente en esa clase de metas, digámoslo así, de regulaciones personales. Y mujeres, por supuesto, estas mujeres que dicen yo soy macho y yo no lloro, pueden ser mujeres heterosexuales que gustan de tener contacto sexual con un hombre. Y aún así, cuando ellas establecen, digamos, contacto con sus propias emociones, deciden negarlas, deciden tragárselas, deciden mejor irse a emborrachar antes que llorar, digamos, sin estar alcoholizada. Ajá. Mm, aquí yo estoy, bueno, estoy pensando mucho en lo que ocurre en México. Estoy pensando mucho en los movimientos feministas, estoy pensando en los movimientos, digamos, de diversidad sexual. Y si bien estos movimientos, digamos, tuvieron su origen histórico a partir de el psicoanálisis, se, se, se separaron desde hace mucho tiempo. Y no considero tanto, ¿cómo decirlo?, una traición hacia uno de sus fundamentos científicos, eh, sino más bien eh, que la psiquiatría, la psicología, a lo largo de, ¿qué les puedo decir?, 40 años, ha tratado de minimizar el impacto del psicoanálisis en la cultura. Ha tratado, no ha podido, no han podido eliminarlo, pero de que lo han intentado y de forma tremenda. Em, digo, ¿a qué voy? No se trata al final de que tú, por ejemplo, que me estás oyendo, digas, yo soy hombre y yo no lloro. O yo soy mujer y yo no lloro. Se trata en todo caso de que podamos vislumbrar los límites de la humanidad, de que podamos eh, ir más allá de nuestras propias experiencias y tratar, me río porque cuando digo tratar es como, por un momento me sentí ridículo, es como tratar de apagar el sol a soplidos, soplándole. ¿Tratar de qué? ¿Tratar de qué? Me pregunto. Tratar de vivirnos de modo distinto. No vamos a cambiar al otro, no vamos a hacerlo conforme a nuestras propias fantasías. Si tú que me escuchas, por ejemplo, te identificas como varón, te identificas como heterosexual y te aterra siquiera la posibilidad de pensar en hombres homosexuales, yo más bien te preguntaría, ¿por qué? ¿Qué es lo que te afecta tanto de la conducta del otro, si ellos son los que se viven a sí mismos? Y esto lo podemos ampliar así básicamente hacia todo nivel, hacia todo contacto humano. Hay hombres que odian a las mujeres y aún así no pueden tener contactos homosexuales. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden. Hay hombres que para demostrarse a sí mismos lo malas y lo bajo que son, lo repugnante que son las mujeres, se acuestan con muchas y no aman a ninguna sola. Hay mujeres que, siendo ellas heterosexuales, siendo ellas, por ejemplo, casadas, tienen que tener amantes, hombres, y tienen que
humillarlos. Hay una infinita variedad, digamos, de papeles, roles, distinciones, hechos, manifestaciones de esta dinámica humana. No hay límites, no hay límites en las formas, en los bemoles, en los detalles. Vuelvo a repetir esa experiencia por un momento, pero esa experiencia, digamos, de avasallamiento, ya no es impotencia, es que mientras yo hablo frente a esta experiencia de enormidad que a veces tengo cuando hablo aquí en este podcast, mientras yo hablo no me siento completamente inútil, no me siento completamente paralizado frente a esa enormidad que a veces puedo vislumbrar. Hombres pasivos, mujeres activas. Mujeres pasivas, hombres activos. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿A dónde quisieras dirigir tus empeños? ¿Qué es lo que no estás dispuesto o dispuesta a ceder de ti? Hombres, quiero dirigirme a ustedes. Es posible que ella no te ame. Tú puedes amarla o puedes no amarla. Y mujeres, mujeres, si fueran tan sencillas de ubicar, el mundo sería otra cosa. Si fueran tan sencillas de poder definir, pero no lo son. Ustedes, en su feminidad, contienen el universo de posibilidades humanas. Ustedes, en su subjetividad, en su forma de vivir la vida, tienen un universo de posibilidades infinitas, infinitas, y son por eso mismo una delicia de conocer, una delicia de experimentar. Es justamente ante esas posibilidades infinitas por lo cual yo digo, no podría vivir sin mujeres, no podría vivir sin esa chispa, sin esa posibilidad de que lo que yo creí realmente no era y nunca fue. Ahora se han atravesado un montón de interrupciones en este lado. De repente la ciudad donde vivo se pone viva, se pone brava. Accidentes por aquí, servicios por allá. Todo ocurre a veces. Me he quedado un tanto avasallado, me he quedado un tanto en silencio frente a mi propia experiencia, frente a lo femenino, vaya, haciendo como un recuerdo de las mujeres que han estado junto a mí durante toda mi vida, desde que yo era un niño. El anhelo, la necesidad que yo mismo creé de esas figuras. Mi analista, la mujer a la que más he temido,
mi ex esposa, la mujer a la que más he amado. Mi madre, por supuesto. Una mujer de la cual yo prefiero no saber nada. Mi hermanita, mi abuela, mis tías, todas mis compañeras de la facultad. Esto es, digamos, como que lo rico de la feminidad. Tantas caras y tantas manifestaciones de algo. No puedo decir que es lo mismo. Simplemente mujeres tan misteriosas, incomprensibles, inaccesibles a veces, inauditas, increíbles. Pero bueno, soy solo un hombre. Este espacio, digamos, de construcción del psicoanálisis también ha sido un gran espacio de deconstrucción mía. Ha sido un gran momento en el cual yo mismo me he podido vivir, a veces impotente, a veces con un poquito de poder frente a esa enormidad que soy capaz de vislumbrar de vez en cuando. La vida es muy bella, pero hay que buscarle esa belleza. La belleza no es algo en sí. La belleza es algo que nosotros somos capaces o incapaces de adquirir de eso que vivimos. Si tú que me escuchas no puedes sacar la belleza de algo que estás viviendo, cámbialo, modifícalo, vete a otro lugar, de ser necesario. El mundo es muy grande y no tienes que someterte realmente a nada que no te guste. Mm. Y si tú que estás escuchándome también has vivido una serie de experiencias que no te son agradables, pero que tú ubicas que son en favor de alguien más, ama. El amar es justamente el negarse a uno mismo. Y no esperes que los demás comprendan tu amor. Tu amor puede ser una locura para el mundo, y de hecho lo es, por el hecho de que es amor. No esperes tampoco benevolencia por parte de los otros, hacia ti, hacia tus amores, hacia tus amados o amadas. Pero, justamente al no haber benevolencia hacia los amantes, quien ama está más cerca de ser devorado por quien ama o por el mundo. Por eso no cualquier persona ama. Por eso el amor es para los valientes. Los cobardes no aman. No pueden amar, no amarán. Y díganme ustedes, ¿cuándo la psicología podría dar algo así? ¿Cuándo un manual inacabado, un manual incompleto, imposible de salud mental les podría decir acerca del amor, acerca de la vida, acerca de la experiencia de ser amado o de amar? Y no estoy filosofando, no estoy preguntándome, ¿y qué es el amor? No, no, no. El amor es la muerte en la vida. El amor es la vida en la muerte. Voy a repetirlo un poco más lento. El amor es la muerte en la vida. El amor es la vida en la muerte. El amor trae caos
al orden, pero ese caos nos llena de vida. Es cierto que biológicamente, a primera vista, eso es muy importante, a primera vista podríamos decir, hay hombres y mujeres en este mundo. Cuando miramos más de cerca nos damos cuenta de que no es tan fácil distinguir. Y por supuesto, cuando hablamos, cada quien tiene el derecho de decir yo quiero ser esto o aquello. ¿Realmente eso afecta al orden social? ¿Cómo? Si a lo largo de nuestra vida muchos hombres y mujeres han presumido, algunos sin evidencia, ser santos, escogidos, apartados, ¿por qué hoy nos extrañamos de que hombres se digan mujeres y mujeres se digan ser hombres? ¿Por qué? En fin, esa es la humanidad. Sean felices, por favor, y dejen que los demás sean felices como quieran, ¿no? Si no se meten con ustedes, ¿qué más da? ¿Qué más da? Cuídense, por favor. Voy a dejar que aquí el mundo siga explotando, voy a dejar que aquí el mundo siga mostrando su calidad de vivo. Y eso que oyen es el bendito camión de la basura que está pasando justamente enfrente de mi casa en este preciso momento. No sé si vayan a seguir pasando helicópteros, ambulancias, patrullas. La vida está viva justamente y no la puedo controlar, pero podemos decir que podemos. La capacidad de gozar de la vida es algo que podemos adquirir, es algo que podemos pulir. No es algo que está predefinido. No toda la vida es disfrutable. Depende de nosotros. Únicamente de nosotros. Cuídense, por favor. Espero poder grabar la semana que viene. Sí, sí, no, no veo por qué no. Cuídense simplemente. Les recuerdo también, tengo este canal, El Ombligo del Sueño. Tengo este programa en Spotify. Tengo también un canal en YouTube con el nombre mío, Juan Luis Cortés Cervantes. Ahí estoy subiendo videos diariamente acerca de lecturas de la obra de Sigmund Freud. Pueden ustedes suscribirse al canal del Ombligo del Sueño en YouTube. A seguir, por supuesto, los invito a seguir este programa y a afiliarse también al canal de YouTube con mi nombre, Juan Luis Cortés Cervantes. Gocen, cuídense y gocen de la vida, por favor. Hasta luego.